Dios le bendiga, hermanos. Es un nuevo domingo más y estamos mirando las doctrinas cristianas. Así que la semana pasada estuvimos mirando, primero de la doctrina cristiana, estuvimos mirando la Biblia en sí. Fue la primera parte y ese domingo vamos a seguir con la segunda parte de la enseñanza del domingo pasado. Pero hoy vamos a ver la autoridad de la Biblia. Así que la Biblia no puede ser solamente un mero libro, un libro cualquiera. Tiene que tener una autoridad suprema. Significa que el dador de esta palabra que tenemos hoy escrita, que es la Biblia, es alguien superior que nosotros. Así que su palabra escrita tiene que tener una autoridad máxima. Sí, primero sobre todas las cosas que quiero que entendamos es que todas las palabras que están en la Biblia, toda la palabra que está en la Biblia, hermanos, son de Dios. Todo lo que está escrito en la Biblia es palabra de Dios. Así que debemos creerlas y obedecerlas. Es necesario que todos que se consideran cristianos deben creer lo que está escrito en la Biblia y deben obedecerla. Porque si no la creemos, si la desobedecemos y no la creemos, es a Dios que estamos desobedeciendo y es a Dios que no estamos creyendo. Por eso que si miramos en el Antiguo Testamento, veremos en muchas partes del Antiguo Testamento frases como así dice el Señor. Así dice el Señor. Antes de que los profetas pudieran hablar algo al pueblo, siempre decían que eso era palabra de Dios, para que no se confunden con su propia palabra y lo que dice el Señor. Así que la Biblia que tenemos hoy en día, que han sido traducidos en muchos idiomas diferentes, tiene versiones diferentes, pero el contexto mismo es la palabra de Dios. Así que cada letra o cada cosa que leemos en la Biblia es Dios hablando directamente a nuestras vidas. Eso es porque el Espíritu de Dios vino sobre las personas, los hombres que escribieron la Biblia, y ellos empezaron a escribir lo que el Espíritu le decía que escribieran, en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento tenemos un libro como Lucas, el Evangelio según Lucas, y tenemos también el libro de los Hechos, que fueron escritos después de una investigación hecha por Lucas mismo. Él entrevistó a testigos oculares, personas que estaban allí con Jesús, discípulos de Jesús, quizás la madre de María o otras personas que estuvieron ahí. Él mismo hizo su investigación y escribió el Evangelio según Lucas y siguió la misma carta del Evangelio según Lucas. La segunda parte de la carta es el libro de los Hechos, que él lo escribió ambos libros para una persona llamado Teófilo. Y quiero que entendamos una cosa, que el libro de los Hechos, muchas veces le llamamos el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero no es de los apóstoles, es la continuación de la obra de Jesús, pero por el Espíritu Santo en las vidas de los apóstoles. Así que podemos ver que el libro de los Hechos y el libro de Lucas son libros de investigaciones del mismo doctor Lucas. En Lucas capítulo 1, de 1 a 3, que Lucas mismo explica a Teófilo que después de haber investigado, haber indagado, él tomó la decisión de escribir esta carta para explicarle a Teófilo algunos de los detalles de las cosas que hizo Jesús. Por eso Pablo mismo también lo dijo al joven Timoteo en 2 Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios, que toda la Biblia, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, todo ha sido inspirado mismo por Dios, que es útil para el crecimiento de un cristiano. Así que no hay ninguna otra autoridad más alta que la de Dios en la vida de un cristiano. En este mundo no hay ninguna otra autoridad más alta que la de Dios. Uno dirá, pero ¿por qué ocurren cosas malas? Es porque Dios mismo ha permitido que las cosas sean así por un tiempo. No significa que Él ha perdido el control del mundo. Así que como cristianos, la Biblia es nuestra única autoridad, es nuestra única referencia,
es la única fuente de vida que tenemos como cristianos. Así que no olvidamos que quiero que esta parte se quede bien grabada en nuestros corazones, hermanos, que la Biblia para un cristiano es nuestra única autoridad, es nuestra única referencia y es nuestra única fuente de vida. Fuente de vida en el sentido que es ahí que conozcamos cómo nosotros debemos vivir. Pero voy a intentar explicarlo cómo es la Biblia nuestra única autoridad. Como autoridad, todo lo que dice la Biblia es verdad y es aceptable para el cristiano. Esa es la autoridad que tiene la Biblia en la vida de un cristiano, que todo lo que declara en la Biblia es verdad y es aceptable para el cristiano. Y de esa autoridad el cristiano vive su cada día. Es que no hay nada que controla la vida del cristiano, solo lo que está escrito en la palabra de Dios. Y como referencia, la Biblia es la medida final por lo que el cristiano debe medir toda supuesta verdad. No puede existir más de una verdad. Una tiene que ser la verdad absoluta y las demás tienen que ser mentiras. Así que la Biblia es la única verdad porque es la palabra de Dios según Juan 17:17. Porque podemos ver muchas de las veces, hemos escuchado personas de diferentes religiones que dicen que la suya es la verdad y otros que dicen, ¿cómo sabemos que el cristianismo es verdad o no es mentira? ¿Cómo podemos distinguir la verdad de los demás? Así que es algo bastante cierto que muchas personas declaran que ellos tienen la verdad, pero no pueden existir muchas verdades, puede existir solamente una sola verdad. Y la única verdad que existe es la palabra absoluta de Dios. Eso es la verdad absoluta. Y como fuente de vida, la Biblia es donde el cristiano encuentra todo lo necesario para su diario vivir, donde encuentra consejo, ánimo, dirección, consuelo y promesas. Es ahí donde el cristiano tiene su fuente de vida. Así que, como le estaba diciendo, como fuente de vida es donde el cristiano encuentra todo lo que necesita para su diario vivir. Del consejo, del ánimo, de dirección, de consuelo y de promesa. Hay un hombre que él es una de las personas, Elliot Grundem, es el hijo de Wayne Grudem, es un hombre que nos mandó unos libros que tenemos en la biblioteca. Es un escritor también, es pastor y es teólogo. Él escribió un libro de las doctrinas cristianas, las doctrinas cristianas. Elliot Grundem dice, el Espíritu Santo no cambia las palabras de las Escrituras de ninguna manera. Es que no cambia las palabras de las Escrituras de ninguna manera. No las convierte sobrenaturalmente en las palabras de Dios. ¿Por qué? Porque ya siempre han sido la palabra de Dios. Así que la Biblia siempre ha sido la palabra de Dios. Pero lo que sí hace, es lo que hace el Espíritu Santo, es que no obstante es que nos ayuda o nos hace ver que la Biblia nos puede cambiar a nosotros mismos. Dice, lo que sí hace, no obstante, es cambiar al que leer la Biblia. El Espíritu Santo puede cambiar a la persona que toma la decisión de estudiar la Biblia. No es que teniendo una Biblia en la cama y lo abro en Juan 3:16 o en cualquier otro versículo, tiene algún efecto en mi vida. No tiene ningún efecto. No puedo tener una Biblia cargada en mi mochila. Todos los días voy al trabajo, voy a la escuela. Y pienso que cargando la Biblia a la escuela o al trabajo o a la iglesia hace algún efecto en mi vida. No tiene ningún efecto en la vida de la persona. Pero sí que tiene efecto en el sentido de que el Espíritu Santo empieza a obrar en la vida de aquella persona que toma la decisión de estudiar esta Biblia. Que toma la decisión de estudiar la Biblia. El Espíritu Santo le cambia. El Espíritu Santo hace que los lectores se dan cuenta que la Biblia es diferente de todo otro libro que jamás hayan leído. Mediante la lectura, los lectores creen que las palabras de la Biblia son las mismas palabras de Dios. Eso, hermanos,
es lo que el Espíritu Santo hace en la vida de un creyente, uno que toma la decisión de estudiar la Biblia. Así que no pensamos que podemos tener 1000 versiones de la Biblia en casa, 1000 diferentes traducciones de la Biblia en casa, pero eso no nos ayuda de ninguna manera si nosotros no tomamos el tiempo, dedicar el tiempo a propósito estudiándola. Si una persona no puede confiar en la Biblia, significa que no puede confiar en Dios. Creer que la Biblia afirma algo falso sería no creer para nada en Dios. Porque he escuchado personas que tienen problemas sobre creer el versículo que Pablo les enseña a la iglesia, creo que es en Timoteo. Dice que las mujeres tienen que ser sumisas a su marido. Pero es que tengo una amiga que se concentra en esta parte de que la mujer tiene que ser sumisa a su marido y ya no quiere ni ir a la iglesia más. Tiene un problema muy duro. Dice que los pastores han manipulado la Biblia, lo predican de tal manera tan... Es cierto de alguna manera que hay algunas personas que usan este versículo para usar a la mujer como esclava, pero no es así. Pero la mujer tiene que ser sumisa a su marido en el Señor. Así que si hay una mujer que su marido le dice, vamos a robar, la mujer que es cristiana o que es conocedora de la palabra, sabe que robar está mal. Pero la mujer sumisa a su marido en el Señor no es una esclava a su marido, pero de tal manera que ama a Dios, refleja a Dios en su vida por su amor por su marido. Y también ese mismo versículo más abajo, o este mismo pasaje más abajo, dije que el hombre tiene que amar a la mujer de tal manera como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por la iglesia. ¡Wow! No sé cuál es peor. Porque para mí creo que es mejor ser sumisa que amar de tal manera que entrega tu vida por tu mujer. Que si viene un ladrón, quiere disparar, dice, dispárame primero, pero deja viva a mi mujer. Eso es lo que el hombre tiene que saber. Pero muchos hombres no ven eso. Miran la parte de la mujer que tiene que ser sumisa, pero olvida que ellos tienen que dar la cara por su mujer. Ellos tienen que dar su pecho para que lo disparan a ellos y que su mujer se salve. Es lo que la Biblia demanda, porque la iglesia en sí es la novia de Cristo. Jesús, por amor a su novia, a su iglesia, hacia nosotros, entregó su vida por nosotros. Así es la relación que el hombre tiene que tener con su mujer. Por eso que el matrimonio para Dios es sagradísimo, el matrimonio. Porque el matrimonio refleja el misterio que hay entre Dios y nosotros. Es una relación que nadie lo puede separar. Por eso que Jesús dice que lo que Dios une, que ningún hombre lo separe. Porque nuestra relación con Dios, nada tiene que separarlo. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo principal, ni lo profundo, nada nos puede separar del amor de Dios. Solo el pecado, si tomamos la decisión nosotros de vivir en el pecado y terminaremos. Pero si permanecemos en el Señor, nada nos puede separar del amor de Dios. Si la Biblia es la palabra de Dios, entonces debemos procurar, hermanos, entenderla y así entenderemos la voluntad de Dios. Debemos también confiar en ella, así estaremos confiando en Dios mismo. Y sobre todo tenemos que obedecerla. Lo que leemos en la Biblia, no solamente tenemos que leerla y tenemos que obedecer lo que dice la palabra de Dios. Obedeciendo lo que está escrito en la Biblia, es obedeciendo a Dios mismo. La siguiente pregunta es, ¿por qué tenemos que leer y estudiar la Biblia? ¿Por qué tenemos que leer y estudiar la Biblia? Voy a regresar atrás para que os explico unas cosas antes de entrar ahí. La Biblia es un libro, hermanos, que no es meramente para leer, ¿sabes? No es como uno coge porque nosotros mismos, hablo de los que estudian, los que son estudiantes, no leen sus libros de textos, lo estudian, porque hay un examen para aprobar después. La Biblia es lo mismo. No leemos solamente la Biblia, lo estudiamos. ¿Por qué? Porque hay una manera de vivir, hay una ética cristiana a vivir que tenemos que saber cómo vivirla. Es un examen de cada día.
Porque cuando leemos la palabra de Dios, meditamos sobre la palabra de Dios. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos ayuda, por lo que hemos leído, a vivir conforme a esa palabra. Así que es un libro para estudiar y aplicarla en nuestras vidas. Tenemos que leerla, estudiarla y aplicarla en nuestras vidas. De lo contrario, es como tragar alimentos, hermanos, sin masticarlo y luego escupirlos de nuevo sin ganar los valores nutricionales. Imagínense que alguien cocina pollo como lo que comimos la semana pasada. Pollo con arroz y todo bien rico, que todo el vecindario sale para venir a comerlo. Y empezamos todos a comer. Solamente la masticamos y después la escupimos. Y no la tragamos. ¿Para qué sirve? No ganamos los beneficios de este alimento tan rico. No ganamos nada de eso. Los valores nutricionales ya no entran en nuestros cuerpos. Perdemos todo. Solamente perdemos el tiempo masticando y luego escupirlo, doliendo nuestra mandíbula para nada. De lo mismo ocurre si nosotros tomamos la Biblia, la leemos solamente sin estudiarla y aplicarla en nuestras vidas. No hemos hecho nada. Ahora vamos a ver algunas de las razones por qué debemos leer y estudiar la Biblia. El primero dice, ¿por qué las palabras que están en la Biblia son palabras de Dios? Porque todo lo que está en la Biblia es la palabra de Dios, según 2 de Timoteo 3:16. También porque es totalmente confiable y sin error. No hay ningún error en la Biblia. Podemos confiar en la Biblia a 100%. La Biblia es la única entre los llamados libros sagrados, ya que no solo da enseñanzas morales, pero podemos confiar en ella. Más bien, tenemos la capacidad de probarla, hermanos. Presta atención, hermanos. Tenemos la capacidad de probar la Biblia revisando los cientos y cientos de profecías detalladas dentro, verificando las cuentas históricas registradas y verificando los hechos científicos que se relacionan. Si queremos saber si la Biblia es verdad o falsa, solamente miramos en el Antiguo Testamento, en los lugares que se mencionan en el Antiguo Testamento, los pueblos que se mencionan. Si vamos a estos lugares hoy en día, vamos a encontrar restos, ruinas que demuestran que esos lugares sí que existieron. Pero si entramos como en el libro de los Mormones, habla de fábulas, cosas que no hay ninguna prueba que los lugares que se mencionan en el libro de Mormón, hablando sobre Moroni o algunos pueblos de hierro que nunca existieron, que los científicos han pasado años intentando de excavar los lugares que están mencionados en el libro de Mormón. Nunca han encontrado ninguna prueba que demuestra que el libro de Mormón y las historias que cuentan son veraz, que son verdaderas. Pero en la Biblia sí que han encontrado muchas pruebas que demuestran que las historias que están en la Biblia son 100% verdaderas. Si vamos a los lugares, porque últimamente decían que habían encontrado el arca de Noé. Eso significa que es verdad que hubo un diluvio hace unos años, que Dios le dijo a un hombre que se llama Noé a construir un arca y puso todos los animales. Y cada día los arqueólogos encuentran pruebas bíblicas. Hay un museo en los Estados Unidos que es el Museo de la Creación, que tiene todas las pruebas de que de verdad, lo que tenemos en nuestras manos, que es la palabra de Dios, es de verdad la palabra de Dios. Si miramos en los libros si miramos en el Corán no podemos encontrar nada en el Corán que justifica que el Corán es verdad. La única cosa que está en el Corán es que los musulmanes usaron la doctrina hebrea, la doctrina judía, y el cristianismo lo mezclaron. Por eso que ellos creen en Abraham, en Isaac, en Jacob. Pero odian a los judíos y a los cristianos. ¿Qué sentido tiene? No cuadra. Si nosotros cristianos creemos que Dios llamó a Abraham, los judíos creen que Dios llamó a Abraham, que Abraham es padre de la fe, los musulmanes creen lo mismo, ¿por qué odian a los cristianos y a los judíos que quieren aniquilarles? Es porque no hay fundamento en el Islam. El Islam solamente es una copia, un poquito de cristianismo. Como ya no aguanta o ya no encaja, empezaron a crear algo nuevo.
Mohammed. Yo os animaré, hermanos, hay unos libritos que hicimos, que les entregué a algunas hermanas. Es un manual de evangelismo, pero dentro tiene también diferentes doctrinas. Habla un poquito sobre los musulmanes, habla de los mormones, da la diferencia entre el catolicismo y el cristianismo. Nos pone la diferencia en este manual, cómo es la Iglesia Católica, en qué cree la Iglesia Católica y qué cree de verdad los cristianos. El tercer punto de por qué debemos estudiar la Biblia es que debemos leer y estudiar la Biblia porque Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Dios no ha cambiado. Es el mismo Dios. Hoy en día la gente se pregunta, si Dios existiera, ¿por qué hay tantos males? Siempre han existido el mal. El mal es solamente la consecuencia de las malas decisiones del hombre de haberse rebelado contra Dios. No es que Dios creó el mal, pero Dios puede usar el mismo mal para acercarnos a Él. Por eso es que muchas de las veces hay esta tendencia que nos acercamos a Dios cuando estamos más doloridos. ¿No se han dado cuenta? Que pensamos más en orar cuando las cosas nos van mal, cuando no tenemos trabajo, cuando no tenemos nada bueno, cuando todo nos va muy mal, es ahí que pensamos a buscar a Dios. Pero cuando Dios empieza a bendecirnos, sale un trabajo, sale sale el marido, sale la mujer, sale los niños, sale todas las bendiciones. Hermano, ¿cómo estás? Bendecido, en victoria, gloria. Pero no tenemos ni tiempo para agradecerle. Pero hace unos años o unos meses llorábamos por esas cosas que no teníamos. Y después cuando esas cosas vienen, ¿qué pasa? Amamos más a esas cosas que al dador de esas cosas. Eso nos ocurre a todos, hermanos. Y yo soy el primero. Pero Dios no quiere que amamos más a las cosas que Él nos da, pero que pasamos más tiempo amándole a Él. Él no ha cambiado, pero la tecnología sí que ha cambiado. La moda sí que va cambiando cada día. El mundo en sí va cambiando. La humanidad en su conjunto continúa buscando amor y satisfacción en todos, pero en los lugares más equivocados. La gente hace yoga, hacen deporte, hacen cualquier cosa para ocupar su tiempo. Los padres apuntan a sus hijos a todos los extraescolares que existen, desde el momento que salen de la escuela hasta el momento que se meten en la cama. Creo que la única extraescolar es dormir, que no tienen. Pero se le meten en todo para llenar el vacío que hay en ellos. ¿Ves personas? Conozco a una madre que su hijo está en la clase de mi hija, que su padre está sufriendo de cáncer. Y ella me explicó una vez y me decía que mi padre se le ha brotado de cáncer otra vez. Y yo le dije, wow, qué pena, que el único lugar donde uno por allá refugio es en Dios. Y ella no. Pero quiere un milagro. Le gusta que haya un pensamiento bonito de su padre que está sufriendo. Pero ¿qué provecho tendrá ella o su padre si yo le digo que estoy pensando en vosotros? ¿Cómo ayuda mi pensamiento en vosotros por el mal que está pasando tu padre? Que al final de su vida acabará en el infierno teniendo la oportunidad de haber escuchado el evangelio. ¿Qué beneficio habrá? Así son mucha gente, hermanos. ¿Cómo éramos nosotros antes de conocer el camino del Señor? Vacíos, llenos de vicios. Algunos jóvenes se enganchan en la pornografía, otros en el alcohol, adultos, otros en el tabaco, fumando marihuana, porro, esas cosas. Vicios. Otros hombres casados toman la decisión por estar tan vacío, tan vacío dentro, toman la decisión de adulterar. Chicas jóvenes toman la decisión de ir de chico en chico porque están vacíos. Chicos jóvenes, chica en chica porque están vacíos. Buscan la satisfacción en el lugar equivocado. Nuestra satisfacción está solamente en Dios. El lugar que intentamos de llenar con otras cosas nunca puede ser llenar con otras cosas que de Dios. Hermanos, la Biblia es tan importante que Jesús mismo dijo de ella en Mateo 4:4, el hombre no vivirá o no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Así como nuestro cuerpo necesita alimento, hermanos, nuestro cuerpo necesita alimento físico, así también nuestro espíritu, mediante la alimentación diaria de la palabra de Dios. Descuidar la lectura regular de la Biblia es perjudicial para la salud de nuestras almas. Si queremos vivir una vida al máximo, si de verdad queremos vivir una vida al máximo, como Dios lo propuso, debemos escuchar y prestar atención a la palabra escrita de Dios. Si queremos vivir una vida a tope, una vida que el mundo nos mira, dice que esto seguro que está a tope de loco, de cocaína, de todo, pero no, está a tope de loco de Dios. Si queremos vivir una vida así, debemos prestar atención a la palabra de Dios que tenemos en nuestras manos. El cuarto punto es que debemos leer y estudiar la Biblia para saber la voluntad de Dios y el carácter y las leyes de Dios. Aunque Dios mismo, hermanos, debemos leerla para saber la voluntad y el carácter de Dios y las leyes de Dios. Porque si yo no leo la Biblia, no puedo saber cuál es la voluntad de Dios. Una mujer soltera puede decir que quiere casarse porque ve que los años se le está pasando, o un hombre soltero quiere casarse porque su madre le está metiendo presión que quiere un nieto o quiere ya, pero no sabe qué hacer, no sabe con qué mujer casarse. Pero para saber cuál es la voluntad de Dios, con qué mujer podemos casarnos, solamente todo lo encontramos en la palabra de Dios. ¿Cómo es Dios? El carácter de Dios. ¿Cómo es Dios de verdad? ¿Qué son sus atributos? ¿Dónde podemos conocer a Dios más? En su palabra. Las leyes de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos demanda? Todo en su palabra. No hay ningún otro lugar donde podemos encontrar todo eso, salvo en la palabra de Dios. El quinto punto es que debemos leer y estudiar la Biblia porque hay muchas enseñanzas falsas, muchísimas enseñanzas falsas ahí fuera. Y la Biblia nos da la vara para medir la cual podemos distinguir de la verdad del error. ¿Sabe? Solamente estudiando la Biblia podemos saber qué es la enseñanza falsa, qué es la enseñanza errónea. No hay ninguna otra manera, sino la única cosa que haremos es suponer que eso está bien o eso está mal, y esto está bien y eso está mal. Y no podemos suponer para Dios, porque Dios ya nos dio su palabra. Así que nos dice cómo Dios es. Cómo Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Cómo tenemos que adorar los domingos. ¿Por qué hay que congregarse? Está en la Biblia. Cómo las reuniones que tenemos cuando nos congregamos, cómo deben desarrollarse, está en la Biblia. Con orden. Todo. Así que tener una impresión equivocada de Dios, hermanos, es adorar a ídolos o a un Dios falso. Si tenemos una impresión equivocada de Dios, estamos adorando a otro Dios, no el Dios de la Biblia. Para saber cómo adorar al Dios de la Biblia, tenemos que estudiar su palabra. Para conocer cómo soy yo, hay que escuchar lo que yo estoy diciendo de mí. Y la Biblia da testimonio del mismo Dios. Es la única manera que podemos conocer a Dios. Eso significa que tenemos que, para poder adorar a Dios y conocerle mejor, estudiando la palabra de Dios. La Biblia nos dice cómo uno realmente puede llegar al cielo. Y no es hacer cosas buenas. La única manera que uno puede llegar al cielo, conocer ciertamente si de verdad estamos caminando en el camino de Dios, está en la palabra. Según Efesios 2, no son por obras. No son por obras que somos salvos. Es un regalo de Dios por la fe que tenemos en Jesús. Y el último punto, hay más puntos porque tenemos, solamente eso es un resumen de algunos de los puntos. El sexto punto es, leer y estudiar la Biblia nos ayuda a evitar las tentaciones pecaminosas, aprendiendo de los errores de otros en lugar de cometernos los mismos. ¿Por qué? Porque hay tantos pasajes bíblicos, hermanos, que a través de eso podemos aprender de algunos de los errores que cometieron algunas de las personas, algunos de los cuales pueden servir como modelos y roles positivos y negativos en diferentes momentos en nuestras vidas. Mira, un ejemplo sobre lo que estoy diciendo es, si miramos en 1 Samuel,
1 Samuel 17, podemos ver a un joven David, un niño, creo que de casi 15 años, derribando a un guerrero, Goliat. Eso de verdad nos infunde aliento, porque David no dijo cuando se iba a atacar a Goliat, no dijo, Goliat, voy en el nombre de Israel o voy en el nombre mío, te voy a matar porque llevo años practicando con mi onda y sé muy bien dónde. No, David dijo, voy en el nombre de Dios, de Jehová, de los ejércitos, el Dios de Israel. Así que sabemos que si hacemos cualquier cosa que es la voluntad de Dios en el nombre de Él, tenemos la certeza y la garantía de que Él nos acompaña. Pasajes así nos infunden aliento, nos anima a buscar más a Dios. Pero si no estudiamos la Biblia, no podemos saber esas cosas. No podemos saber que hubo personas también que pasaron por dificultades como Pablo. Hubo personas también que pasaron por hambre, necesidades. Personas que perdieron sus hijos. Personas que sufrieron demasiado, pero hallaron su fuerza solamente en Dios. ¿Dónde podemos aprender todo eso? Solamente en la palabra de Dios. Mientras que su entrega a la tentación de cometer adulterio, porque el mismo David, que después de haber vencido a Goliat, en el nombre de Jehová ganó la batalla y todo eso, le pasó otra cosa, que nosotros podemos aprender de eso. Según 1 Samuel 17, que David, en su error con Betseba, la mujer de Urías, cometió adulterio y Dios le castigó de tal manera que el castigo fue duradera, terrible, con consecuencias devastadoras en su hogar. Así que sabemos muy bien que si cometemos adulterio, a Dios no le gusta. ¿Cómo sé que a Dios no le gusta a un hombre que cometa adulterio? Solamente mirando la vida de David. David hizo lo mismo y mira qué desastre le pasó. Aunque él amaba a Dios, pero pagó las consecuencias de su error. Así que ¿cuántos más nos esforzamos, hermanos, para profundizar en estudiar la Biblia? Cuando más tiempo pasamos, nos esforzamos voluntariamente, más recompensas tendremos por nuestro esfuerzo, por el Espíritu Santo, que nos irá ayudando para conocer más y más esta palabra. Pero debe haber un esfuerzo de nuestra parte. Debe haber un esfuerzo personal, consciente, voluntaria de nuestra parte. Es solo de esta manera que nosotros podemos acercarnos o conocer mucho mejor de la palabra de Dios. Así que, ¿cuáles son las formas correctas de estudiar la Biblia? Tiene que haber normalmente unas formas correctas de estudiar la Biblia. Así que saber estudiar la Biblia, hermanos, es importante. Y es un trabajo que no es fácil, para ser honesto. No es fácil para nada, porque es un trabajo bastante duro. Pero es importante examinarla bien para no hacer conclusiones equivocadas. ¿Por qué? Porque si yo tomo mi Biblia y empiezo a mirar y empiezo a interpretarla a mi manera, hay muchas probabilidades que voy a intentar torcer la palabra de Dios para que respalde lo que yo pienso que es. No sé si me entienden. Porque si no es Dios quien nos ayuda, el Espíritu Santo quien nos ayuda a comprender y a interpretar mejor la palabra de Dios, la única cosa que haremos es interpretar la Biblia para que respalde lo que nosotros pensamos que es o queremos que sea. Como los séptimos días adventistas, no es una crítica, pero es una de las partes de malinterpretar la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios creó el mundo por 6 días y el séptimo día descansó. Descansó. Es cierto, eso lo podemos encontrar en Génesis. Creó Dios el mundo. Y uno de los mandamientos, el cuarto mandamiento es, acuérdate del día de reposo y santifícalo. Acuérdate del día de reposo y santifícalo. En el Nuevo Testamento Jesús dice, el día de reposo no fue creado para estar sobre nosotros. Nosotros fuimos creados para gobernar el día de reposo. Así que Dios no creó el día de reposo o no nos creó por el día de reposo. Creó el día de reposo por nosotros. Así que el día de reposo nos pertenece. Así que decidimos del día de reposo. No es que el día de reposo controla nuestras vidas. Como los séptimos días de Adventista, es cierto que según el calendario judío, el primer día de la semana es domingo. Eso es
Por eso que yo trabajo los domingos. Creo que el dueño de mi empresa será judío, por eso. El primer día de la semana es domingo. Por eso que mi empresa siempre respetan esas normativas. Las semanas siempre empiezan el domingo, es impresionante. Pero es así, según el calendario judío, el primer día de la semana es domingo. Pero según el calendario romano, católico, el primer día de la semana es lunes. Así que vemos que el mundo entero, o la mayoría de las religiones del mundo, o los gobiernos del mundo, son gobernados por Roma, para que lo entendamos así. Los séptimos días de adventistas, ellos respetan el mandamiento de Dios diciendo que el séptimo día, que es sábado, porque si la semana empieza de domingo, acaba el sábado, de domingo a sábado. Así que ellos van a la iglesia solamente los sábados. ¿Por qué? Porque para ellos es el día que Dios descansó. Si miramos en el libro de Mateo, en los evangelios, miramos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, veremos que muchas veces Jesús tuvo que enfrentar a los fariseos y los escribas, que le estaban criticando que por qué hacían milagros los días de reposo y por qué sus discípulos, lo que vimos antes en Lucas, que por qué sus discípulos comían granos y en el día de reposo estaban trabajando. Pero Jesús le decía entender que Él es Señor del día de reposo. El día de reposo es el día, mira, es algo precioso, hermanos, para entender que siendo cristiano, Dios ha preparado un día de reposo, que entraremos en su reposo, entraremos en el reposo de Dios cuando dejamos este cuerpo, dejamos esta tierra y nos vamos con Él. Ahí estaremos en el reposo de Dios. Jesús lo puso bien claro, Él es Señor del día de reposo. El día de reposo no fue creado para señorear el hombre. El hombre fue creado. Cuando Dios creó el hombre, Dios puso el hombre en el huerto de Edén. Y le dijo de enseñorear sobre toda la creación. Sobre toda la creación. No es que el hombre tenga que vivir en pecado, no. Señorear sobre todo lo que Dios había creado. Él lo creó para la satisfacción del hombre. No para que las cosas que Dios había creado nos gobiernen a nosotros. Nosotros gobernamos. Así que si el día de reposo fue creado para el hombre y Jesús es Señor del día de reposo, y Pablo también dijo a uno de los hermanos, uno de los libros, las cartas que él escribió, que algunas personas toman algunos días más importantes. Si no me equivoco, será en Gálatas. Sí. No quiero darle un versículo que no será correcto. Pero hay otras personas que toman unos días más importantes y otras dicen que no, ese día para mí es más importante, es el día del Señor. Otras personas dicen que no hay que comer eso. Y otras personas dicen que no, tengo libertad como cristiano a comer todo. Y dice, aunque tu día más importante para el Señor es este día y el de Él es el otro día, ¿qué importa? ¿Sabe qué importa? Es que no somos esclavos de esos días. Todos los días pertenece a Dios. Todas las cosas que tenemos en este mundo para comer fue creado para nosotros y por Dios. Así que esta cosa de no toques eso, o ese día no es el día de reposo, es el día tal, para Dios y para nosotros, ¿cómo afecta nuestra salvación estas cosas? De ninguna manera. Así, ¿cómo podemos entender entonces estas cosas? O poder justificarnos o poder explicarlo a alguien que tiene esas batallas si nosotros mismos no sabemos escuchar o escudriñar la palabra de Dios. Así que es necesario, hermanos, que pasamos tiempo consciente estudiando la palabra de Dios. Así que determinar el significado de las Escrituras es una de las tareas más importantes que un creyente tiene que tener en su vida. Es una de las tareas más importantes en la vida de un cristiano. ¿Por qué? Porque podemos malinterpretar algo y nos mantengamos con este error y acabamos en el infierno. ¿Por qué? Porque no entendimos una cosa en concreta y pensamos que esto significaba eso, pero Dios quería decir esto, pero lo pusimos a nuestra manera. Así que Dios no nos dice que simplemente debemos leer la Biblia, como hemos hablado antes, pero si no debemos estudiarla, manejarlo correctamente, tal como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 2:15. Así, ¿cuáles son las formas correctas para estudiar la Biblia? Lo primero de todo, hermanos, para estudiar la Biblia es pedir dirección del Espíritu Santo orando
y pedimos dirección al Espíritu Santo para que Él imparta entendimiento, ya que eso es la función del Espíritu Santo. Para que cuando Él venga, como dice Jesús aquí en Juan 16:13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Él no va a hablar por su cuenta, solo hablará lo que oiga y te dirá lo que está por venir. Así que antes de estudiar la palabra de Dios, hermanos, nos dedicamos a pedirle dirección al Espíritu Santo. Que ábreme los ojos de mi entendimiento. Ayúdame a entender lo que voy a entender. Hermano, yo les aseguro una cosa que lo tengo bien claro y es verdad. Que si pedimos a Dios que Él nos ayude con su Espíritu Santo para no caer en error, para no caer en doctrinas falsas, sinceramente les aseguro que Dios lo va a hacer. Porque el anhelo de Dios es que todos los conozcamos. Hacia la hora de estudiar la palabra de Dios, le pedimos a Dios que ayúdame, Espíritu de Dios, por favor, para no interpretar lo que no es como fuera. Ayúdame a no crear mi falsa doctrina en tu palabra. Él lo va a hacer. Así que como el Espíritu Santo guió a los que escribieron la Biblia, Él nos guiará a nosotros también a comprenderla, porque eso es la voluntad de Dios, para que le conozcamos, según Juan 17:3. El segundo punto de cuál es la forma correcta para estudiar la Biblia es no tomar solamente un versículo para hacer conclusiones fuera de contexto. No tenemos que tomar solamente un versículo para hacer nuestras conclusiones fuera de contexto. Siempre hay que leer el capítulo entero para saber el contexto entero. Siempre es bueno coger un capítulo, coger un libro, no solamente un capítulo, si es Juan, el Evangelio según Juan, coger el Evangelio según Juan y estudiarlo hasta el final. Porque toda la Biblia, hermanos, es inspirada por Dios, según 2 Timoteo 3:16 y 2 de Pedro 1:21. Así que es útil saber quién escribió el libro que estamos estudiando y a quién fue escrito y cuándo se escribió y por qué se escribió este libro que estamos estudiando. Así que además tenemos que tener mucho cuidado de dejar que el texto de Dios, la palabra, lo que estamos leyendo, habla por sí mismo. Porque a veces personas pueden dar sus propios significados a las palabras para obtener interpretaciones que ellos mismos desean. Os voy a explicar un poquito una historia por qué hoy en día, cuando abrimos nuestras Biblias, vemos que la Biblia está separada de capítulos y de los capítulos están separados en versículos. ¿A qué sí? Dios nunca nos dio su palabra así. Eso no fue la voluntad de Dios. ¿Por qué puedo decirme o por qué puedo atreverme a decir que eso no fue la voluntad de Dios? Porque si Dios quisiera que la Biblia fuera separados en capítulos y de los capítulos separados en versículos, Él lo había dado desde el principio. Él hubiera dicho a Lucas, tú pon capítulo 1, escribe eso, versículo esto, escribe esto. Lucas lo había separado desde el principio. Juan lo había hecho lo mismo desde el principio. Santiago había hecho lo mismo desde el principio. Judas había hecho lo mismo desde el principio. Pablo había hecho lo mismo desde el principio. Todos que escribieron la Biblia hubieran hecho lo mismo desde el principio. Entonces, ¿por qué no lo hicieron? Porque la Biblia es una carta. Cada libro es una carta. Así que imagínense que yo escribo una carta a la iglesia de Missio de Santa Coloma. Amado iglesia, yo os amo mucho. Quiero que entendéis que muy pronto el gobierno empezarán a perseguir las iglesias. Os van a cerrar, o van a matar, o van a poner a algunos en la cárcel. Pero todo lo podemos porque Cristo ha prometido que Él nos va a ayudar. El Espíritu Santo vendrá y hará esto y eso y esto. Y alguien coge la carta que acabo de mandar y en vez de leer toda la carta para que la iglesia entienda, se va a la parte donde dice que el gobierno vendrá haciendo persecuciones y ¡pam! Empezar a decir, qué malo es el gobierno, qué malo es No, pero para entenderlo, por qué el gobierno tiene que hacer las persecuciones, hay que empezar desde el principio, donde la persona que escribió la carta dijo, amado iglesia. Así que la carta no es para algunas personas del mundo, era para amado iglesia, para la iglesia,
para algún grupo de personas en concreta, no para los mundanos. Así que coger solamente un solo versículo de una carta que fue escrita y hacer una doctrina, eso no es de Dios. Por eso tenemos tantas divisiones en el cristianismo. Tantos, algunos que creen que Cristo vendrá, habrá el arrebatamiento antes que Cristo venga, o Cristo vendrá y después el arrebatamiento, o la iglesia pasará por la gran tribulación. ¿Por qué? Porque cogen versículos por versículos y montan un sermón y montan una doctrina. Hermanos, Dios nos dio su libro. Leemos su libro, leemos toda una carta, leemos todo un escrito de la Biblia para entender el contexto de ella. Sino lo único que estamos haciendo es buscando pretexto para justificar por qué creemos o para justificar nuestra propia doctrina creada. Así que quiero que entendamos que un texto fuera de contexto es un pretexto. ¿Qué quiere decir? Que cada versículo en la Biblia que se toma en su contexto o debe ser tomada por su contexto. ¿Sabe? Cada versículo que está en la Biblia, uno tiene que tomar el versículo dependiendo de lo que el escritor de ese libro quiere decir. Así que la numeración de los capítulos fue obra de un arzobispo. Tristemente empieza siempre con la Iglesia Católica, ¿sabe? Eso es la parte más triste. Pero fue un arzobispo católico de Canterbury en el siglo XIII. Él tomó la decisión que, bueno, mira, creo que ahora que este libro esta carta es muy larga, así, para ayudar a la gente a entenderlo mejor, creo que voy a dividir esta carta, como el Evangelio según Juan, voy a dividirlo en capítulos. Hermanos, este hombre ha causado tanto daño en dividir la Biblia en capítulos, porque hay algunos versículos, hay algunos libros, como en Apocalipsis 3, que algunas de las cosas de Apocalipsis 3 están en el Apocalipsis 4. En el sentido que alguien que lee solamente el Apocalipsis 3 no entiende todas las cosas, porque algunas de esas cosas fueron incluidas en el Apocalipsis 4. Y muchos versículos también. Como eso no fuera suficiente, los números de los versículos también fueron agregados por otra persona. Así que otra persona, eso es un impresor de París, que mientras que viajaba en un tren, se iba a Francia, dirección a su ciudad, León, tomó la decisión de dividir. Él mismo se dijo a sí mismo, la Biblia está dividida en capítulos, pues, de arzobispo católico. Creo que para hacer lo que la gente lo entiende mucho mejor, yo voy a dividirlo en versículos. Así que hizo otra matanza de la palabra de Dios. Dios nunca dividió su palabra en capítulos, ni lo dividió en versículos. Pero estos hombres decidieron dividir la palabra de Dios en capítulos. Y este parisiano decidió dividirlo otra vez en versículos. ¿Y qué pasa ahora? Ahora la gente toma un versículo y hace una doctrina. ¿Cómo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No sé si a veces escuchar ese versículo. Todo lo puedo en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Seguro que cuando alguien escucha eso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, significa que estará diciendo que no importa si vienen problemas en mi vida, yo puedo hacerlo en Cristo que me fortalece. Pero si leemos Filipenses capítulo 4, versículo 1, antes de llegar al 13, nos daremos cuenta que Pablo está hablando de dinero, de tener dinero o no tener dinero. Él está acostumbrado a haber sido un hombre rico y ahora se está acostumbrando de ser un hombre pobre. Así que vivir en la abundancia como vivir en la escasez, todo lo puede él, Pablo, en Cristo, que le fortalece a vivir en ambos. No tiene nada que ver con las cosas que nosotros pensamos. Y como Apocalipsis 3:20, otro pasaje que fue tomado fuera de contexto, que dice que Jesús dice que yo estoy en la puerta tocando. Si alguno escuchara, que abre la puerta y yo entraré y cenaré con él. La iglesia de Laodicea. Alguien dirá, muchas de las veces usamos este pasaje para el evangelismo, para decir a la gente que Cristo está en la puerta de tu corazón, tocando. Que si alguien escucha cómo Cristo toca la puerta de su corazón, abre su corazón, Cristo entrará
¿Acaso Jesús alguna vez predicó que está en la puerta del corazón de alguien tocando la puerta? ¿Acaso Pablo alguna vez predicó algo así? No. Simplemente ¿por qué? Porque hemos tomado un versículo, hemos hecho una doctrina con el versículo. Si leemos desde el versículo 1 de Apocalipsis 3, es una carta que Jesús dice a Pablo de mandar esta carta a una iglesia que estaba viviendo mal. Una iglesia que estaba mal, muy mal. Pensaban que tenían todo lo que ellos necesitaban, pero estaban totalmente pobres en espíritu. Pensaban que tenían todo porque eran grandes, ricos, famosos y todo eso, pensaban que estaban a los topes ya. Pero había una persona que no estaba en sus cultos, en sus reuniones que tenían. Esta persona era Jesús. Jesús no estaba. Ellos nunca evitaban a Jesús. Estaban satisfechos con lo que ellos tenían. Así que Jesús manda y dice pero esta reunión que tenéis es a mi nombre, pero yo estoy fuera, en la puerta, tocando. El que me oye. Así que si un cristiano que está entre los perversos ahí dentro, me oye tocar la puerta y me está escuchando tocar la puerta y abre esta iglesia para que yo entre, pues este cristiano que me está invitando, entraré y cenaré con él. No sé si me está entendiendo. No tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos o que nos han dicho que es. Otro versículo que ha sido mal interpretado porque ha sido sacado de su contexto es Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Todo el mundo sabe ese versículo, ¿a que sí? Todo el mundo sabe Juan 3:16, pero ¿quién sabe Juan 3:15? ¿Quién sabe Juan 3:17? Nadie. ¿Por qué? Pero es el mismo Jesús que habló. ¿Por qué decidimos coger solamente Juan 3:16 para evangelizar? ¿Por qué decidimos tomar solamente eso? ¿Por qué no memorizamos Juan 3:15 y después memorizar Juan 3:17? Juan 3:15 dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que Jesús también sea levantado en una cruz. ¿Por qué? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todos aquellos que en él creen no se pierdan, mas tengan vida eterna. Jesús está hablando de Juan 3:15. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que él mismo Jesús sea levantado. ¿Por qué? Porque esa es la manera que Dios ha decidido demostrar su amor para el mundo, matando a su propio Hijo, levantándolo desnudo en una cruz por nuestros pecados. ¿Para qué? Todos que creen en este Jesús que está levantado en esa cruz no se pierden, más tenga vida eterna. Y 17. ¿Por qué Dios no mandó a su Hijo en este mundo para condenarlo? No. Eso es lo que dice 17. Dios no mandó a Jesús en este mundo para condenarlo, sino a través de él el mundo sea salvo. A través de Jesús el mundo sea salvo. Pero ¿qué hemos hecho? Hemos cogido Juan 3:16 y le hemos puesto. De tal manera amó Dios al mundo que no quiere que ningún pecador se pierda. El pecador no sabe ni cómo tiene que aceptar a Jesús. No entiende ni el evangelio. Usamos Juan 3:16 para hacer un evangelio. Pero olvidamos Juan 3:15. Que era necesario que Dios mismo matara a su propio Hijo, levantándole en una cruz, desnudo por nuestros pecados. Eso es el problema que tenemos hoy, hermanos. Ese es el problema. Que sacamos un versículo de su contexto y hacemos una doctrina. Y nos perdemos nosotros y muchos se pierden también con nosotros. El tercer punto, ¿cuál es la forma correcta de estudiar la Biblia? Es cuando estudiamos la Biblia, no debemos pensar solamente que nuestro análisis o comprensión de texto es correcto. No solamente debemos pensar que somos los únicos que entendemos este versículo. Nadie más lo entiende como yo. Por eso que muchas de las veces entre los mismos hermanos cristianos he tenido esa diferencia con muchos hermanos que intentas explicarle algo que no, hermano, yo pienso que este versículo quiere decir, no, es que ellos tienen razón. Ellos tienen razón, no pueden decir otra cosa según lo que ellos piensan. Así que debemos entender una cosa, hermanos, que Dios ha dado diferentes dones espirituales a otras personas en la iglesia.
No solamente el pastor. El pastor quizás Dios le haya dado el don de predicar la palabra de Dios. Pero quizás hay una persona que Dios le haya dado el don de profecía. Otra persona que Dios le ha dado, el Espíritu Santo le ha dado el don de hablar en lenguas. Y a este que tiene el don de hablar en lenguas no sabe interpretarlo, pero el Espíritu Santo da a otra persona el don de interpretar esas lenguas. ¿Para qué? Para que todos nosotros nos necesitamos, para que juntos seamos completos. Hoy en día tenemos una persona que tiene los 5 ministerios. Hay una persona que es pastor, profeta, apóstol, tiene todo, maestro, tiene todos los 5 ministerios de la iglesia. Una sola persona. No es así. Dios decidió repartir su espíritu que da dones a diferentes personas en la iglesia para que la iglesia sea completo, para que nadie se jacta que tiene todo. El Espíritu Santo de Dios da los dones según su voluntad. Es Él que decide a quién lo da, porque Él conoce los corazones de cada uno de nosotros. Así que debemos entender que Dios ha dado dones diferentes, hermanos, a cada persona en la iglesia, para ayudar a la iglesia a crecer espiritualmente. Y esas personas también nos pueden ayudar para entender mejor las Escrituras, según Efesios 4, de 11 a 12, y 1 Corintios 2, 12, 28. 1 Corintios 12, 28. Y también siempre es sabio, hermanos, estudiar la palabra de Dios con otros